Hola, buen día. El profesor Maya con ustedes. Bienvenidos. Les voy a explicar una introducción a la física. La física, pues, es una palabra derivada del griego physique, que significa para ellos en ese entonces naturaleza. En esto ellos estudiaban pues los distintos fenómenos naturales que actualmente pues seguimos estudiando a través pues de la física, pero organizado así de esta forma, porque pues la física es una ciencia tan amplia que se deriva entonces en estas ramas. La acústica, que estudia los distintos tipos de sonido; la óptica, que estudia los distintos fenómenos ópticos, entre ellos lentes, espejos, etc. La termología, el calor, la temperatura; el electromagnetismo, que estudia la electricidad, el magnetismo; la mecánica, que estudia los distintos tipos de movimientos en sus dos subramas, cinemática, dinámica, y después aquí hay otra más que se llama estática. La física moderna, que involucra el estudio de la física nuclear, de la electrónica, y bien el estudio de los semiconductores, etc. Generalmente todas estas ramas tienen subramas, como lo es la mecánica. ¿Sí? Es tan amplia esta ciencia que pues sería muy difícil estudiarla si no especificamos así de esta forma, o dividimos así de esta forma ciertas ramas. Esta ciencia llamada física pues se relaciona con otras, como es la química principalmente, como son las matemáticas, como es la biología, la geografía, etcétera. Hay una gran relación con otras ciencias y es muy amplia, como lo menciono, ¿no? Aquí cabría mencionar también, sí, esta es un ejemplo de las varias ramas que tiene. Aquí faltaría mencionar la termodinámica, la astronomía. Bueno, hay muchas ramas de la física. Entonces, pues desde los griegos, ¿sí? Pensando en uno de los grandes ponentes como físicos griegos, pues a Arquímedes, que desarrolló grandes artefactos, realizó catapultas, construyó algunas máquinas simples y pues ya algunas más complejas en Mesopotamia, que se les atribuye a ellos el uso de la rueda. Y bien, pues hubo muchas aportaciones entre los egipcios, entre los romanos, y bueno, así a lo largo de la historia, pues las distintas civilizaciones, pues con sus aportaciones, pero bueno, posteriormente, pues en la Edad Media y más todavía, pues cuando empieza la revolución industrial, sigue evolucionando la física, sigue creciendo, de tal manera que después de 1750, que inicia la primera etapa de la revolución industrial, pues se tiene la necesidad de construir, de maquilar, de fabricar en serie, en maquila, y que se tienen las problemáticas de medir, ¿sí? De construir todo a modo de que les sirva a otras naciones ese producto, a otros poblados, y se tiene entonces ese problema, esa necesidad de empezar a medir bajo un estándar, bajo un patrón. Es como pues surge el Sistema Internacional de Unidades, una convención de varios países, potencias mundiales en su momento, posteriores a la creación de la Federación Francesa, y pues es cuando surge entonces esta organización llamada Sistema Internacional de Unidades, que muchas veces nada más lo abreviamos como SI. Sí, muchas veces también llamado como MKS, de metro, kilogramo, segundo, siendo estas principales unidades o estas magnitudes físicas para pues medir los distintos fenómenos físicos. ¿Qué es un fenómeno físico? Bueno, un fenómeno físico es aquel donde siempre y cuando la estructura interna de la materia no cambie. Un fenómeno físico, entonces, pues es un haz luminoso, ¿sí? Esto es un haz luminoso, ¿sí? La estructura interna de la materia no cambia, ¿sí? No sucedió nada en el ambiente, no sucedió nada en el pizarrón, no sucedió nada en la lámpara, o sea, sigue todo igual, no hay cambio en la estructura interna de la materia. El magnetismo, si yo imanto un metal, ¿sí? Un clavo, pues sucede el magnetismo, sentimos esa fuerza de atracción o de repulsión, pero no hay ningún cambio en la estructura interna de la materia. Si tengo un pedazo de leña y hago trocitos, sigue siendo la misma estructura de la materia, la misma estructura, no cambia.
sí, pues un destello, no tiene, pues, no hay cambio en la estructura interna de la materia, son algunos ejemplos, ¿no? Hacer circular energía eléctrica por un cable, por un conductor, es un fenómeno físico, no hay cambio en la estructura interna de la materia, sin embargo, para diferenciar entre uno y otro, generalmente, pues, muchas veces los fenómenos químicos es donde la estructura interna de la materia sí cambia, como la putrefacción, la combustión, ¿sí? Esta fruta, pues si la dejo al paso de los días, va a pasar por ese estado de la putrefacción y va a desaparecer prácticamente, se va a evaporar y bueno, ni sabremos si fue guayaba, si fue pera, si fue manzana, va a dejar ahí, pues, vestigios ahí de la fruta. La estructura interna de la materia sí cambió. Sin embargo, los anteriores ejemplos que les mencioné, ahí la estructura interna de la materia no cambia. Bueno, y como les mencionaba, estos fenómenos físicos que nosotros podemos percibir para un bien hacia la humanidad, la cuestión del sonido, la cuestión de la luz, la cuestión del calor, la cuestión de la electricidad, el magnetismo, pues esto que tenemos que siempre medir, lo hacemos con algunas unidades que se llaman básicas o fundamentales por acuerdos internacionales. Sí, por acuerdos internacionales. Medir una longitud en metros, medir una magnitud llamada masa en kilogramos, una magnitud física llamada segundo, es decir, para el tiempo, con una S, es decir, a esto le llamo magnitudes físicas. ¿Sí? Intensidad de corriente eléctrica, intensidad luminosa, intensidad, cantidad de una sustancia, temperatura. A esto que estas palabras o magnitudes físicas que están en color verde, se simbolizan solamente con una unidad llamada metro, kilogramo, segundo, amper, candela, mol, grado Kelvin. A estas unidades menciono, son básicas, son fundamentales y son 7. ¿Sí? Entonces, veamos que el sistema de medición que predomina en el mundo es el sistema internacional, llamado de otra manera también como MKS. ¿Sí? ¿Dónde surge? Bueno, pues ¿dónde están sus orígenes? ¿Dónde está la sede? Pues se encuentra en París, Francia. Ok, entonces, hemos escuchado otras unidades de medir, como cuáles, pues como lo son, hemos oído los famosos Joule, ¿sí? Unidades para medir energía. Hemos oído que para medir la fuerza es el Newton. Hemos escuchado que para medir la potencia pues son los watts. Hemos escuchado que para medir la resistencia eléctrica pues son los famosos ohm, los amperes, los volts, unidades, o sea, este conjunto de unidades se desprenden de aquí, de estas unidades que se llaman fundamentales, como por ejemplo, pues sabemos que un newton se conforma de kilogramo metro sobre segundo al cuadrado. Vean, este conjunto de unidades me conforma un newton y así por eso les llamamos unidades derivadas a estas. Decimos que un volumen pues se mide a través de litros, un volumen lo podemos medir a través de metros cúbicos, unidades cúbicas, unidades derivadas de esta unidad lineal llamada metro. El tiempo lo medimos pues en segundo dentro del sistema internacional de unidades. ¿Cuáles serían las unidades derivadas? El día, la hora, el año, el mes, etc. Unidades derivadas, el voltaje, la resistencia eléctrica, el watt, por ejemplo. Unidades derivadas de la intensidad luminosa, los lux, los lumen, por ejemplo. ¿Sí? Y así, de aquí se desprenden todas las demás unidades llamadas pues derivadas, las cuales pues son alrededor de 200. Es bien difícil pues aprendérselas, pero es una base considerar estas 7 unidades como fundamentales. Si razonamos estas 7 unidades fundamentales y en automático todas las demás que pensemos recaen en unidades llamadas derivadas, ¿sí? Entonces, unidades derivadas, pues podría decir aquí hectárea, podríamos decir aquí metros cúbicos, centímetros cúbicos, mililitros,
etcétera. Todo lo que se deriva de aquí son en automático derivadas, unidades derivadas. Y entonces, bueno, estas unidades derivadas corresponden ¿a qué? Pues a magnitudes físicas. Estas magnitudes físicas, ¿de dónde surgen? Pues del estudio o de la observación de un fenómeno físico, ¿sí? La acústica, sonido, ¿en qué unidades mide el sonido? En una unidad que se llama decibel, y el decibel es una unidad que se deriva de estas. Por ejemplo, ¿sí? La luz, ¿sí? Alguna onda electromagnética, pues la medimos en su frecuencia, y la frecuencia pues son ciclos, el número de ciclos entre segundos. Bueno, pues hablamos del tiempo, una unidad derivada, y así sucesivamente. Entonces, pues todo tiene que ser medido, todo tiene que ser cuantificado, ¿sí? Todo tiene que ser medido. Por ejemplo, pues aquí este instrumento que se llama luxómetro, pues me va a medir la intensidad luminosa, ¿sí? Este instrumento que se llama multímetro, pues me puede medir intensidad de corriente eléctrica, me puede medir resistencia eléctrica, me puede medir voltaje, ¿sí? Son magnitudes físicas. Este instrumento me puede medir, me puede generar una representación de una señal eléctrica, ¿sí? Entonces, medir, pues sí, medimos magnitudes muy básicas, como medir una longitud con el metro, con nuestra regla, bueno, medir la temperatura, o sea, medir, hay magnitudes físicas muy sencillas de medir, como lo es una longitud con el metro, medir un ángulo con nuestro transportador, medir pues medir magnitudes físicas es el propósito de esta asignatura como introducción, representarlas físicamente, ¿sí? Entonces, pues muchas gracias por su atención. Cualquier duda, pues háganmela saber, por favor.